Bienvenido a mi canal YouTube. Soy el profesor Franklin García. Hoy voy a explicar lo que es el plano real o sistema de coordenadas cartesianas, que está compuesta por una línea horizontal que es llamada eje de las X y una línea vertical llamada eje de las Y, en donde en el punto que se encuentran ambas líneas se les llama origen. Al eje de las X también se le llama eje de las abscisas o también al eje Y se le llama eje de ordenadas. Entonces, la unión de estos dos números X y Y van a llamarse par ordenado o coordenada. ¿Cómo hacemos para ubicarlos en el plano cartesiano? Muy fácil. El número que esté en el llamado eje X se ubica en ese eje y se dibuja una paralela al eje Y. Lo mismo se hace con el número que esté en el eje Y. Se ubica en dicho eje y se traza una paralela al eje de las X. La unión de esas dos paralelas es donde se va a llamar punto. En este caso se denota punto o PXY, donde X y Y son las coordenadas y el punto es llamado P. Ahora bien, vamos a explicar con un ejemplo, pero este ejemplo tiene una gráfica, como la pueden observar, que si la leemos nos da a entender que dice que el primer cuadrante está formado por el eje de las X positivo y el eje de las Y positivo. El segundo cuadrante está formado por el eje de las X negativo y el eje de las Y positivo. El tercer cuadrante está también formado por el eje de las X negativo y el eje de las Y negativo. Y el cuarto cuadrante está formado por el eje de las X positivo y el eje de las Y negativo. Ya entendiendo cómo está conformado todo el plano cartesiano, podemos ubicar los puntos. Dice el ejemplo, ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano. A, 5, 0. 5 para las X, 0 para las Y. Quiere decir que no va ninguna paralela en el eje de las Y. Lo ubicamos. 5 para las X y 0 para las Y. Queda sobre el plano cartesiano este punto. Ahora, el punto B, 2, 4. 2 para las X, observen, y 4 para las Y. Y el punto B. C, menos 2, 4, menos 2 para las X, menos 2 para las X y 4 para las Y. Y aquí está el punto C. El D nos dice menos 3, menos 2, menos 3 para las X, aquí está ubicado, y 2 para las Y, y aquí está ubicada. Y 3 menos 5, 3 para las X, 3 para las X y menos 5 para las Y, menos 5 para las Y. Y aquí está el punto E.